Grabar. Sí. Vale. Bueno, bueno chicos, entonces lo que queda de esta clase es sistema cardiovascular. Bueno, es un TP que tiene bastante a nivel práctico, pero a nivel teórico la verdad que no es mucha info, así que presten atención en la clase y si entienden cómo es la lógica más o menos, pues medio que no van a tener ni que repasar porque nada, una vez que se hace en el ojo ya está. El sistema cardiovascular va a estar compuesto, o sea, básicamente es el encargado de comunicar todos los tejidos del organismo entre sí mediante un sistema de vasos. Los vasos van a ser las arterias y las venas, que van a llevar sangre que va a ser impulsada por una bomba que es el corazón. Entonces el sistema cardiovascular va a estar compuesto por corazón, por arterias y por venas. Las arterias llevan la sangre, digamos que es impulsada por el corazón, por ende tienen, digamos, manejan más presión, sangre con más presión, y después las venas llevan la sangre desde los tejidos hacia el corazón nuevamente, por ende normalmente manejan sangre con menos presión, y esto se va a ver reflejado en la estructura de cada uno de los vasos. ¿Okay? Entonces, ¿nos acuerdan que habíamos visto que que los órganos, hoy estoy medio atravesada, perdón, que los órganos podían ser huecos o macizos? El corazón justamente es un órgano hueco porque justamente su función de bomba implica que tenga cavidades por donde se va a bombear la sangre. Las cavidades van a ser las aurículas y los ventrículos y por ende cumple con las características de un órgano hueco, que es que se organiza en torno a una luz. Entonces vamos a tener tres túnicas que van a componer el corazón, que va a ser endocardio, miocardio y epicardio, o sea, endocardio es el que contacta con la luz, y luego tenemos miocardio y epicardio. El endocardio va a estar compuesto por un epitelio, claramente, porque recuerden que siempre que hay un tejido que contactaba con una luz era un epitelio, y este epitelio va a ser un endotelio, que se acuerdan que de la clase de geoepitelial hemos visto que hay digamos, en el sistema cardiovascular, a lo que era epitelio plano simple le decíamos endotelio, y eso es lo que tenemos acá, un epitelio plano simple. Por debajo, o sea, subyacente a este endotelio, vamos a tener el subendotelio, que es de tejido conectivo colágeno denso, no modelado, y por debajo tenemos el subendocardio, que es de tejido conectivo laxo, que tiene una célula particular que ahora vamos a ver, y que Maru ya les estuvo spoileando en la primera parte. Entonces, bueno, todas estas tres capas forman parte del endocardio: endotelio, subendotelio y subendocardio. Entonces, ¿cuáles eran estas células que yo les decía que se encontraban en el subendocardio? Son las fibras de Purkinje. Van a ser células musculares modificadas que forman parte del sistema de conducción, que es el sistema que le permite esta actividad rítmica del corazón, que bueno, supongo que lo deben haber visto en Splagno ya. Y sus características histológicas van a ser que tiene un citoplasma pálido, justamente porque no tiene un desarrollo tan importante de los miofilamentos, y además tiene inclusiones de glucógeno, por ende tiene regiones HIE negativas. Y el núcleo se describe de cromatina laxa. Lo vamos a ver como estas células que vemos acá también se ven en un tricrómico. Hasta acá, bueno, cualquier duda, paren chicos, no hay drama, se pregunten. La tercera capa va a ser del corazón, o sea, teníamos endocardio, y ahora viene miocardio. El miocardio va a estar compuesto por músculo estriado cardíaco, que es como el que les estuvo hablando Maru, o sea, es exactamente ese mismo músculo. Fíjense que podemos ver los núcleos de cromatina laxa, incluso se pueden ver las estriaciones, acá vemos los discos intercalares, bueno, es este tejido que Maru les estuvo describiendo. Es el mismo que vemos acá. Fíjense qué lindas se ven las estriaciones transversales en estas imágenes y cómo se ven además los discos intercalares. Entonces, miocardio, músculo estriado cardíaco. Y por último, la capa más periférica es el epicardio, que va a estar compuesto por un mesotelio que apoya sobre un submesotelio. O sea, la porción del mesotelio es la más periférica, que se acuerdan que como endotelio, digamos, el mesotelio era una forma particular de decirle a el epitelio plano simple también, en el caso de aquellos que revisten los órganos, las serosas. Entonces, mesotelio. Y está apoyado sobre un submesotelio que es de tejido conectivo colágeno laxo, donde vamos a observar vasos sanguíneos, que es la vasa vasorum, y nervios también, porque justamente los vasos, o sea, esto dato para más adelante, los vasos en general se nutren por difusión desde la sangre que ellos transportan justamente, o sea, los vasos en general, pero los vasos más grandes, como las arterias o las venas más grandes, digamos, y el corazón, que es como un vaso modificado, no se puede nutrir por difusión porque su pared es demasiado gruesa como para que la difusión esta alcance a nutrir todos los requerimientos nutricionales que tiene el tejido. Por ende, además, estos órganos suelen estar vascularizados e inervados de manera, digamos, paralela, si se quiere, por estos vasos que se encuentran en la región del epicardio en el corazón y en la denticia de los vasos, que ahora vamos a ver. Bueno, y hasta acá un corazón, ¿alguna duda? Es bastante simple,
pero bueno, cualquier duda que tengan, pregunten. Si no, yo lo tomo como que no hay dudas, espero que se esté escuchando y que no esté trabada. Qué buenísimo. Bueno, entonces pasamos ahora sí a lo que son los... Está todo perfecto, Juli, si no te gritamos. de una. Entonces pasamos ahora a lo que son los vasos. Fíjense, o sea, a rasgos generales, los vasos vamos a tener una luz central rodeada por una serie de tejidos. Claramente el primer tejido va a ser un epitelio, que justamente como también es una estructura hueca, la vamos a distinguir o la vamos a clasificar en túnicas. O sea, su pared va a estar organizada en túnicas, y vamos a tener una túnica íntima, que es la que está en contacto con la luz, compuesta por un endotelio y un subendotelio, o sea, endotelio, epitelio plano simple, subendotelio es tejido conectivo laxo. Una túnica media, que va a ser fibromuscular, o sea, dependiendo del vaso, va a ir variando sus características. Y luego una adventicia, que es el tejido conectivo colágeno laxo, que también puede tener, bueno, nervios, vasos, adipocitos, depende el vaso en el que nos encontremos. Entonces, las características distintivas de estas túnicas nos van a permitir diferenciar vasos arteriales de venosos, y además, bueno, los distintos vasos entre sí, o sea, los distintos tipos de vasos arteriales y los distintos tipos de vasos venosos. Entonces, la primera gran distinción va a ser claramente entre arterias y venas. ¿Cómo vamos a distinguir los vasos arteriales de los vasos venosos? Respecto a las arterias, la luz, bueno, acá dice que es estrellada o también festoneada, vamos a ver que en algunos casos tiene como ondulaciones, pero ustedes tienen que imaginarse una luz bien redonda, o sea, que no esté colapsada. En cambio, el caso de las venas, la luz lisa, suele ser como una morfología más irregular, porque se dice que las venas son como vasos que colapsan. Entonces la morfología de la vena no va a ser, digamos, no va a estar tan marcada la morfología de la luz como la de las arterias, que es bien redondita. Esto se relaciona también con el hecho de que las venas, digamos, manejan sangre con menos presión. Respecto a la relación luz-pared, en las arterias va a ser 1 a 1. ¿Qué significa relación luz-pared? Es el diámetro de la luz con el grosor de la pared. 1 a 1 significa que el diámetro de la luz es similar al grosor de la pared. Y en las venas es 10-1, es decir, tenemos una luz mucho más grande que la pared. Y respecto a la túnica predominante, vamos a tener que en las arterias va a ser la túnica media, no importa qué tipo de arteria, siempre la que va a predominar va a ser la túnica media. La túnica esta que era medio fibromuscular. Y después, en las venas, la que va a predominar va a ser la túnica adventicia, que era la última, la más periférica, ¿ok? Y esto es, digamos, un dato muy clave a nivel práctico para distinguir arterias de venas, que es la disposición o la incidencia de corte, se quiere, de los núcleos endoteliales en relación con los núcleos de la capa de la túnica media, que son núcleos musculares generalmente. Entonces, en las arterias, si nosotros tenemos un corte transversal, lo que vamos a ver es que los núcleos planos del epitelio plano simple van a estar con morfología redondeada. ¿Por qué? Porque los núcleos en las arterias acompañan al eje mayor del vaso, o sea, acompañan al flujo. Entonces, el eje mayor de los núcleos endoteliales va a estar acompañando al eje mayor del vaso, va a estar acompañando al flujo, y por ende en un corte transversal vamos a encontrar un corte transversal de estos núcleos. ¿Se entiende? Y la capa muscular siempre se va a encontrar como abrazando al vaso, o sea, en disposición concéntrica o circular al vaso, y por ende nosotros vamos a ver núcleos con incidencia de corte longitudinal. Entonces, en un corte transversal vamos a ver que en las arterias tenemos los núcleos endoteliales, que son redondeados, y los núcleos musculares, que son ahusados. Ahora, en un corte longitudinal vamos a ver lo contrario. Vamos a ver que los núcleos endoteliales van a ser ahusados porque acompañan al flujo, que va a ser así, y los núcleos musculares van a estar en incidencia de corte transversal, por ende van a ser redondeados porque se encuentran como abrazando al vaso, como en esta imagen. Entonces, en las arterias, los núcleos endoteliales suelen tener van a tener distinta morfología que los núcleos musculares, van a tener distinta incidencia de corte. Ahora, en las venas, siempre los núcleos endoteliales van a tener la misma incidencia de corte que los musculares, porque los núcleos endoteliales no se encuentran acompañando al flujo, sino que se encuentran también como si fuera abrazando el vaso, como concéntrico al eje mayor del vaso. Entonces vamos a encontrar que en un corte transversal los núcleos del endotelio van a ser ahusados, igual que los núcleos de la capa muscular, y en un corte longitudinal los núcleos del endotelio van a ser redondeados, igual que los de la capa muscular. ¿Se entiende? O sea, siento que por ahí es medio un chino ahora, pero Yo se los trato de poner en algo que ven todos los días. Normalmente esto yo lo hago con una virome, 2 marcadores y qué sé yo, pero en la cámara se ve horrible. Entonces se me ocurrió otra idea, a ver si les sirve. ¿Vieron una calle donde los autos están estacionados de los dos lados? ¿Sí?
Los autos están estacionados en la dirección del tráfico, ¿de acuerdo? No estacionamos el auto al revés, normalmente, ¿no? Si no tomamos mucho, que no deberíamos manejar. Pero bueno, póngale, estacionamos paralelos al flujo de la calle, ¿cierto? Esos serán los núcleos de las células endoteliales. Ahora imagínense que esa calle está dentro de un túnel, ¿sí? Esas fibras que sostienen el túnel serían las fibras musculares. ¿Se entiende la idea? Eso sería un vaso arterial. Los autos estacionados en el mismo flujo, o sea, los núcleos de las células endoteliales, puestos en la misma dirección del flujo. Una calle, los autos estacionados de los dos lados. Es la imagen de abajo que les está mostrando Juli, ¿sí? ¿Por qué se ven los núcleos de las células musculares en forma transversal? Porque imagínense que la célula muscular envuelve esa calle y le da toda la vuelta. Envuelve esa calle y le da toda la vuelta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a imaginar eso tridimensionalmente, analicen cómo se ven los cortes. Lo que ustedes van a ver en los vasos arteriales en general, ¿sí? Es que está en forma transversal el endotelio con respecto a la fibra muscular lisa, ¿sí? Como no ven dónde termina cada célula, lo que ustedes ven es que los núcleos del endotelio están en forma transversal a los núcleos de las células musculares lisas, ¿sí? Las células musculares lisas, como bien les dijo Juli, siempre abrazan al vaso, ¿sí? Es como si uno se agarrara de una columna, ¿sí? El día ese que tomó, se agarra de la columna, ¿sí? Eso es abrazar al vaso sanguíneo. Eso sería lo que hace la fibra muscular. La fibra muscular siempre abraza al vaso sanguíneo igual, tanto en arterias, vasos arteriales, como en vasos venosos. Siempre abraza igual, ¿sí? La diferencia es que en las venas los autos están estacionados de punta. ¿Vieron esas calles que se estacionan a 45 grados? Bueno, pónganle que no era 45 grados, era bien de punta, sí. Esas calles que tienen poco tráfico, que son una cortada, ¿sí? Entonces, como la fibra muscular siempre envuelve, ahora ustedes van a ver el núcleo del endotelio, o de la célula endotelial, paralelo al de la fibra muscular, al núcleo de la célula lisa, a la fibra muscular. ¿Se entiende? ¿Sí? Piénsenlo con el ejemplo de la calle, me parece que es lo más útil que pueden llegar a pensar para entenderlo. Y nosotros decimos arterias y venas, como en este esquema, rápidamente, pero en realidad es vasos arteriales y vasos venosos, ¿sí? Es como un poquitito más amplia la cosa, porque ahora vamos a ver que arteria y vena le decimos a algunos vasos en particular. Pero la dejo seguir a Juli y me callo. Sí, sí, es verdad lo que dice Javi. Acuérdense, vasos arteriales y vasos venosos. Yo acá lo hice medio a lo criollo, me colgué, pero acuérdense, si tienen un oral sobre todo. Y bueno, vamos ahora a los vasos arteriales. Acá tenemos como este cuadro, creo que está en lo saqué de los seminarios de la cátedra, así que búsquenlos ahí. Está bueno que, digamos, cuando estudien este tema, que va a ser más ver imágenes, porque es un tema bien práctico, tengan esto al lado porque les va a empezar a salir fácil. Entonces, los vasos arteriales vamos a tener, o sea, los vamos a ir nombrando desde los que tienen mayor diámetro hasta los que tienen menor diámetro. No me voy a poner a hablar de todo esto porque lo vamos a ir desglosando ahora, pero está bueno que tengan estos cuadros, o sea, que los puedan manejar. Entonces, los primeros, el primer vaso arterial, el que tiene mayor diámetro, son las arterias elásticas, por ejemplo, la aorta y la pulmonar, y en este caso vamos a tener una túnica íntima, bueno, claramente apoyada, o sea, endotelio apoya sobre su endotelio, y vamos a tener una túnica media muy, muy desarrollada. Fíjense lo que es en relación a las otras túnicas, que va a tener, por un lado, células, fibras de músculo liso, pero sobre todo va a tener una gran cantidad de láminas elásticas sintetizadas por estas mismas fibras celulares musculares, que le va a dar este nombre y que además nos va a permitir que distingamos una gran cantidad de fibras elásticas a lo largo de la arteria. Por ejemplo, si esta tuviera, hay algunas en las que se ve mejor, no tengo una foto de eso, pero sí, o sea, es como una túnica media muy desarrollada con muchas fibras elásticas. Fíjense, entonces, tiene abundantes láminas elásticas, 50 o más capas de láminas elásticas, y que van a ser producidas por las células musculares lisas. Se distingue una lámina elástica interna, que es la que está en relación con la túnica íntima, y una externa, que es la que está más en la periferia, más cercana a la adventicia. Por ahí en los preparados es difícil de distinguir, pero sepan que están, sepan su existencia. Bueno, está ahí con la arteria elástica. Ahora pasamos al segundo tipo de arteria, que es la arteria muscular. En la arteria muscular vamos a tener una luz estrellada o festoneada, que esta palabra la venimos diciendo seguido, que básicamente nos referimos a esto, que tiene como ondulaciones en la luz, que nos da como esta morfología de estrella más o menos,
Y vamos a tener, o sea, la característica particular que nos va a hacer el diagnóstico de esta arteria va a ser que tiene de 40 a 10 capas de músculo liso. La contamos acá, si tiene más de 10 es una arteria muscular. Y además se distingue la lámina elástica interna, que también es muy orientativa, o sea, nos ayuda mucho al diagnóstico de arteria muscular, que es esta que está inmediatamente por debajo del endotelio. Fíjense cómo se distingue esta porción como bien, con una tinción bien rosada, bien acidófila. Lo mismo acá, fíjense, que en este caso esta tenía medio magenta, así que podría estar con resorcina fucsina. Y fíjense la capa de músculo también, que claramente tiene más de 10 capas de músculo, por ende es una arteria muscular. Lo mismo acá, fíjense cómo se ve la lámina elástica. Y la gran túnica media, porque recuerden que siempre predomina la túnica media en estas arterias. Y hasta acá llegó nuestra macrovasculatura arterial. Entonces la macrovasculatura arterial son arterias elásticas y arterias musculares. Y ahora vamos a la parte de la microvasculatura. Del lado arterial vamos a tener arteriolas, metaarteriolas, luego vamos a tener capilares, y después del lado venoso vamos a tener vénulas postcapilares y vénulas musculares. Todo esto microvasculatura. Las arteriolas se van a caracterizar por tener 5 a 10 núcleos endoteliales. Recuerden que corte transversal en arteria, los núcleos endoteliales siempre se ven redondeados, y 2 a 10 capas de músculo. Fíjense, acá tenemos más o menos 3, 4 capas de músculos, así que claramente se trata de una arteriola. Miren estas imágenes, acá lo mismo, 1, 2, 3, 6, 7 núcleos endoteliales tenemos acá. Después tenemos 2 capas de músculo, más o menos. Esto es una arteriola, fíjense acá, lo mismo, tenemos 3 capas de músculo más o menos. Y fíjense acá la diferencia con un vaso venoso, ya ahora los vamos a ver bien qué son los vasos venosos, pero fíjense bien la diferencia de la luz. O sea, vieron la luz arterial, que es bien redondeada, y fíjense la luz del vaso venoso, que está como irregular. ¿Okay? Y además fíjense el grosor de la pared, que decíamos que tenía una relación luz-pared 10:1 en el caso de la vena, porque fíjense lo que es la luz y fíjense lo que es la pared, o sea, tiene un grosor muy chico. También las arteriolas, y en las arterias en general, fíjense la relación luz-pared. O sea, la pared es mucho más gruesa. O sea, semejante al tamaño de la luz. Luego tenemos, por último, desde el lado arterial propiamente dicho, tenemos la metaarteriola, que va a tener de 1 a 4 fibras de músculo liso. Fíjense que acá hablamos de fibras o células de músculo liso y no vamos a hablar de capas porque justamente no vamos a encontrar una gran cantidad, no vamos a encontrar capas de músculo liso, sino que vamos a encontrar simplemente fibras o células de músculo liso individuales. Y 2 a 3 núcleos endoteliales, fíjense acá hay 3, que es lo que nos va a llevar más al diagnóstico y nos va a ayudar a diferenciar de lo que son los capilares, porque hay metaarteriolas como esta, fíjense, que son muy muy chiquitas, pero como vemos que tiene 3 núcleos endoteliales, es una metaarteriola. Y no sé si hay alguna duda, porque vengo rápido, pero bueno, tampoco hay mucho que decir, digamos. Bueno, lo más recomendable, perdón, Juli, lo más recomendable, gente, para este trabajo práctico es tener este videíto a mano, hay algunos esquemas también. Yo creo que había colgado en algún momento, después voy a buscar una especie de diagrama de flujo para que puedan diagnosticar lo que se van encontrando, pero fundamentalmente hacerse el ojo con las imágenes, con las fotos, para poder diagnosticar cosas que vean, ¿sí? Todo el lado arterial, todo el lado de los vasos arteriales, ustedes lo que van a ver es que la capa muscular lisa es mucho más prominente, se nota mucho más. Y eso hace que cuando uno corta el tejido, lo prepara en una preparación histológica rutina, esos vasos en general no colapsan, y por eso se mantiene la luz más o menos redondita, ¿sí? Si están en una arteria muscular, la van a ver festoneada por la membrana elástica interna, pero la realidad es que lo que ustedes van a ver siempre es que la luz está conservada. ¿Qué quiere decir eso? Que no está colapsada. Eso se debe un poco a la capa de músculo liso tan importante que tiene. ¿Por qué las arterias tienen una capa de músculo liso muy importante? Porque manejan flujo sanguíneo a alta presión y además a una alta velocidad. Entonces necesita que la pared muscular esa lo contenga. Después ustedes van a ver más adelante, obviamente en fisio, que si uno contrae esa pared aumenta la presión arterial, bueno, bla, bla, bla. Digamos, eso le vamos a ir agregando capítulos de complejidad, le vamos, en el sentido general de la carrera de medicina, le vamos a ir agregando niveles de complejidad, pero necesitamos que ustedes entiendan la parte histológica para que después entiendan cómo funciona, ¿sí? Si yo no sé para qué tiene 4 ruedas, no voy a saber si una rueda es importante o no. ¿Okay? Entonces, piensen eso, asocien las capas de músculo liso tan prominentes que tiene, la luz conservada, que es un poco lo que estaba diciendo Juli, ¿sí? Como para resaltar algunas cosas que me parece que son importantes que recuerden, ¿sí? Y ahora van a ver que en venas
bueno, primero los capilares y después en vena, en la parte de vasos venosos, es completamente diferente la historia porque ahí ya la sangre viene con menor presión fundamentalmente, entonces la pared muscular no hace falta que sea tan grande. Ergo, cuando yo preparo la preparación histológica de rutina, la luz colapsa porque no se sostiene tan bien y como que tiende a colapsar cuando el flujo sanguíneo se detiene porque maté al animal o porque saqué el pedazo de tejido en una biopsia de un paciente y dejó de haber flujo sanguíneo, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? ¿Ok? Bien, me callo. Uy, seguí tranquilo. Bueno, buenísimo. Sí, es verdad. Aparte, igual, chicos, este TP lo van a estar repasando constantemente porque hay vasos en todos los tejidos que vamos a ver, salvo en los vasculares, que espero que ya sepan cuáles son. Así que nada, lo van a seguir, y si tienen bien claro cómo distinguir cada uno, va a ser algo que con la práctica van a sacar rápido. Entonces vamos con los capilares. A nivel teórico, esto no me voy a poner a hablar detalladamente, esto es a nivel también, o sea, no lo podemos distinguir con microscopía óptica, así con microscopía electrónica. Vamos a tener 3 tipos de capilares: continuo, fenestrado y sinusoidal. No puedo hablar hoy. Sinusoidal, que bueno, lo tienen que leer, pero sepan que básicamente la distribución de estos tipos de capilares a lo largo del organismo van a estar relacionados con los requerimientos nutricionales y energéticos que tenga, bueno, en realidad con la función que tenga el tejido en sí. Y van a tener distintos grados como de permeabilidad, si se quiere, a las distintas sustancias. Eso a grandes rasgos, estudienlo ustedes, es tomado, pero excede un poco a la clase práctica que tratamos de dar nosotros acá en los TP. Bueno, ¿cómo vamos a distinguir los capilares a nivel microscopio óptico? 1 a 2 células endoteliales, no más, pero puede llegar a haber pericitos, que es como esta célula que tiene un núcleo de cromatina más laxa y como que abraza a los capilares. Bien, esto es un capilar, luz bien redondeada, fíjense, tienen como, bueno, un núcleo, acá hay 2, tiene como forma de anillo, creo que sí, fíjense como que tiene el núcleo acá y después la luz bien redondeada, y básicamente estos son los capilares, son bastante fáciles de diagnosticar. Y ya pasamos a lo que es los vasos venosos. Las venas, bueno, lo mismo, este mismo cuadro de arterias está para venas, también está en el seminario de la cátedra. Las vamos a empezar a, digamos, a desglosar desde las más pequeñas hacia las más grandes, o sea, de las que tienen menos diámetro hacia las que tienen más diámetro, justamente porque estamos como siguiendo el camino que hace la sangre desde el corazón. Entonces vamos a ver ahora la vénula pericítica o postcapilar, que, bueno, volvemos con esta imagen, que ya la mostramos como 3 veces. Es esta que vemos acá. Fíjense que tiene pocas células endoteliales y que claramente pueden haber pericitos, porque, bueno, justamente el nombre lo dice, vénula pericítica. Los pericitos son células musculares lisas modificadas que lo que hacen es regular el flujo, si no me equivoco. Y fíjense que ya la luz, pese a que sean vasos muy pequeños, ya tiene como una morfología más irregular que, por ejemplo, la metaarteriola. Y además fíjense que, bueno, los núcleos endoteliales en un corte transversal tienen morfología ausada. El siguiente tipo de vena es la vena muscular. Lo que vamos a, o sea, la característica particular de la vena muscular es que tiene 1 a 4 capas de músculo liso. Fíjense, acá tenemos la vena muscular, y fíjense también la relación con la arteria. Fíjense que la tenemos. Fíjense que tenemos todos estos núcleos en habano típicos del músculo liso. En este caso hay una única capa de músculo liso, básicamente. Miren acá, si bien en este caso la imagen de la derecha no se ve, o sea, no podemos contar cuántas capas hay de músculo, vemos que hay varias, pero me gustó porque se ve la luz bastante irregular, como justamente solemos encontrar este tipo de venas, y a todas las venas en general, ¿no? Por esta cuestión de que tienen una pared más pequeña porque evolutivamente justamente no tuvieron que desarrollar una pared tan grande porque no tienen un sistema con tanta presión. Seguimos con vénula muscular, fíjense, acá tiene 2 capas de músculo liso, lo mismo acá, una sola. Y pasamos ahora a la vena mediana, o vena propiamente dicha. Vamos a tener 5 a 10 capas de músculo liso. Bueno, está acá. No había mejores, no encontré mejor imagen en ningún lado, chicos, de estas venas. Ojalá pudiéramos estar en presencial y podrían investigar ustedes los preparados, pero créanme, estos datos que les estoy dando son 5 a 10 capas de músculo liso y tiene una adventicia, que en este caso sí se puede ver, que ya es como más desarrollada, más típica de las venas que decíamos, recuerden que su túnica predominante era la túnica adventicia, es la túnica de tejido conectivo laxo, con adipocitos, etc. Y por último tenemos la vena grande, que va a tener una
túnica media con 10 a 15 capas de músculo liso dispuestas concéntricamente. Fíjense, esta es la túnica media. O sea, tiene varias capas de músculo liso, pero fíjense que no es nada en relación con las capas que tienen los vasos arteriales, incluso de mucho menor calibre. Y se disponen concéntricamente, es decir, los vamos a encontrar en incidencia de corte longitudinal, o sea, vamos a encontrar los núcleos bien alargados, justamente porque que se encuentre concéntricamente significa que se encuentra como abrazando al vaso. Y además, después vamos a tener una adventicia muy predominante, porque era la característica particular de las venas, con tejido conectivo colágeno laxo, donde vamos a encontrar a su vez músculo, pero dispuesto longitudinalmente. O sea, vamos a encontrar haces de músculo en corte transversal, porque longitudinalmente significa que va longitudinal o paralelo al eje del vaso. Entonces, fíjense que vemos estos núcleos redondeados que se corresponden con fascículos de músculo liso. Fíjense, acá se ven mejor, ¿ven? Están como en disposición longitudinal al eje mayor del vaso, y por ende nosotros lo vemos como en corte transversal. Entonces, fíjense lo que es la túnica íntima, túnica media, y fíjense el tamaño de la adventicia, ¿no? Que es lo más predominante en este tipo de vasos. Y vena grandes, por ejemplo, la vena cava o la vena subclavia. Y hasta acá llegó, chicos. Espero que hayan seguido algo, que hayan podido, porque creo que fue bastante rápido. Cualquier duda que tengan, o si no pudieron estudiar hoy por ANAT o lo que sea, sigan preguntando después en los foros. No sé, Javi, si querés aportar algo. Bueno, que esto no hay mucho que nosotros podamos decir más allá de esta introducción al tema, si ustedes no miran las imágenes, ¿no? De hecho, en los cuestionarios semanales hay algunas imágenes para diagnosticar y todo, y rápidamente van a saber cómo están con eso. También hay muchas imágenes en la guía de trabajos prácticos que está en PDF, colgada en el aula virtual de la cátedra. Así que ahí yo les diría que eso lo vayan a ver más temprano que tarde, porque si lo ven la semana que viene no se van a acordar de qué diablos hablamos. ¿Ok? Eso. Y después cualquier cosa, si necesitan, después hacemos algún repasito puntual cuando ya hayan leído el tema y tenerlo un poquitito más manejado, ¿sí? Fundamental, primero reconocer si están mirando a cualquier vaso que se encuentran, primero reconocer que es un vaso sanguíneo, lo van a reconocer por el endotelio, el epitelio plano simple. No se confíen que va a haber glóbulos rojos en su interior, porque a veces puede haber y a veces puede no haber, dependiendo de cómo se procesó ese tejido, los glóbulos rojos se pueden haber perdido. Así que no se compliquen con demasiado, siempre chequen que esté el endotelio, saber que están parados frente a un vaso sanguíneo, y después, a ver, espera. Pensé que me hablaban. Siempre chequen que es un vaso sanguíneo lo que están mirando, y después intenten clasificarlo entre vaso arterial y vaso venoso, ¿no? Que es lo que yo les contaba, ¿no? De cómo están estacionados los autos en la calle. Ahí se van a dar cuenta si están mirando un vaso arterial o un vaso venoso. Una vez que tienen definido si es un vaso arterial o un vaso venoso, ahí pueden ir a un diagnóstico más fino. Por tradición en la cátedra siempre le damos más bolilla al lado arterial, ¿sí? El diagnóstico de los lados arteriales ha sido siempre en la cátedra mucho más fuerte que la parte venosa, pero por tradición, no quiere decir que no les puedan tomar en un parcial. De hecho, creo que se tomó el año pasado. Se tomó el diagnóstico de vasos venosos y fue medio un caos. Pero bueno, primero estudien clasificación de arteriales. Los vasos arteriales son fáciles de reconocer, fáciles de ver y tremendamente importantes histológicamente. Dos palabras de la arteria muscular. La arteria muscular, ¿se acuerdan que vieron que está la luz festoneada? O sea, la luz está como estrellada, bien estrellada. Eso no es así en condiciones normales ahí está, perfecta, linda, espectacular la imagen. Fíjense que se ve la membrana elástica interna, y eso es lo que hace que se festonee la superficie. Pero esa superficie festoneada no es así in vivo en un animal o en un tejido vivo dentro de un paciente. Porque esa luz festoneada haría que las plaquetas que están circulando en la sangre tocaran esto y se activaran y generaran un trombo, y ni mi animal ni mi paciente duraría demasiado después de eso. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando acá es que cuando uno mata al animal y se detiene el corazón, si es que esto es una preparación de animales, o cuando saca el pedazo de tejido del paciente en una biopsia para procesarlo, lo que va a pasar es que estos vasos, que tienen una capa muscular tan intensa y además una membrana elástica interna, van a tender a contraerse para hacer lo que saben hacer. O sea, cuando baja la presión arterial, estos vasos se contraen para aumentarla otra vez, ¿sí? Sería como apretar una manguera de jardín para que el chorro salga más rápido. Uy, tengo poca presión, tengo que regar las plantas, entonces aprieto el chorro para que salga más lejos. Bueno, aumento la presión, ¿no?
Al achicar el calibre, uno aumenta la presión de lo que está pasando por dentro. Entonces, este efecto que ustedes ven y que nos permite un diagnóstico relativamente fácil de una arteria muscular, no existe en la realidad in vivo, porque si existiera, eso haría que las plaquetas que están por ahí detectaran una superficie rugosa y se activaran y tendríamos un problema. ¿Sí? Estas cosas me parece, por ahí es un detalle, pero me parece que es tremendamente importante para asociar de que la estructura está determinada por la función y la función determina la estructura. ¿Sí? Entonces, no es que las cosas están ahí porque sí. Esto así, in vivo, no podría estar. ¿Sí? Porque si estuviera, generaría otros problemas. Y por lo tanto, si genera otros problemas, en la naturaleza, eso tiende a perderse en la evolución. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Esta Para arteria... Javi. Sí, perdón. No, si no querías contarle después de la evaluación continua, porque Cierto, no sé si sabes, está sí, bien. sí, quedan 7 minutos, tenés razón. Ah. Sí, nos comentaron de la cátedra, bueno, esperen que dejo de grabar y a ver si les puedo contar esto. Stop record.